Bienvenido a un video que mostrará cómo cuadrar cualquier número de 2 dígitos sin el uso de una calculadora. El primer paso es determinar la distancia desde el número que estás cuadrando al múltiplo más cercano de 10, y luego el paso 2 agrega la distancia a un factor y resta la distancia del otro factor, y luego suma el cuadrado de la distancia al resultado. Consideremos 19 al cuadrado. Porque 19 es 1 unidad de 20 donde 20 es un múltiplo más cercano de 10 a 19, sumamos 1 a un factor, resta 1 del otro factor y luego sumamos 1 al cuadrado. Para hacer el primero factoriza un múltiplo de 10, agreguemos 1 al primer factor y, por lo tanto, restamos 1 del segundo factor. Tenga en cuenta que esto nos da 20 veces 18 y luego tener más 1 al cuadrado. El valor de esta expresión es el mismo valor que 19 al cuadrado. Si 20 por 18 es demasiado difícil, podemos escribir 20 como 2 por 10 dándonos la expresión 2 veces 10 veces 18, y luego más 1 porque 1 al cuadrado es igual a 1. Desde aquí, 10 veces 18 es 180, lo que nos da 2 veces 180 más 1. 2 veces 180 es 360, dándonos 360 más 1, que es igual a 361. 19 al cuadrado es igual a 361. Ahora consideremos 24 al cuadrado ya que 24 es 4 unidades de 20, donde 20 es el múltiplo más cercano, de 10 a 24. Sumamos 4 a un factor y restamos 4 del otro para hacer que el primer factor sea múltiplo de 10, restemos 4 del primer factor y, por lo tanto, sumamos 4 al segundo factor y luego sumamos 4 al cuadrado. Nota esto, nos da 20 veces 28 más 4 al cuadrado. El valor de esta expresión es el mismo valor que 24 al cuadrado. Si este producto es demasiado difícil, podemos escribir 20 como 2 por 10, lo que nos da 2 veces 10 veces 28 más 16, porque 4 al cuadrado es igual a 16. Desde aquí 10 veces 28 es 280 dándonos 2 veces 280 más 16. 2 veces 280 es 560 dándonos 560 más 16, que es igual a 576. 24 al cuadrado es igual a 576. Veamos dos ejemplos más. Consideremos 32 al cuadrado desde 32 es 2 unidades de 30, sumamos 2 a un factor, resta 2 del otro y luego sumamos 2 al cuadrado. Para hacer que el primer factor sea múltiplo de 10, restemos 2 desde el primer factor y, por lo tanto, agregamos 2 al segundo factor haciendo este aviso de cómo ahora tenemos 30 veces 34, y luego sumamos 2 al cuadrado. El valor expresión es el mismo valor que 32 al cuadrado. Para determinar este producto, podemos escribir 30 como 3 veces 10, lo que nos da 3 veces 10 veces 34 más 4, porque 2 al cuadrado es 4. A partir de aquí, 10 veces 34 es 340, lo que nos da 3 veces 340 más 4. Ahora, si este producto sigue siendo demasiado difícil, podemos escribir 340 como la cantidad 300 más 40 y luego distribuir 3. Si distribuimos 3, tenemos 3 veces 300, que es 900 más 3 veces 40, que es 120, lo que nos da 900 más 120 más 4. Determinar la suma nos da 1024. ¿Cuál es el valor de 32 al cuadrado? Echemos un vistazo a un ejemplo más. Consideremos 67 al cuadrado. 67 es 3 unidades de 70 y, por lo tanto, sumamos 3 a un factor, reste 3 del otro factor y luego sume 3 al cuadrado. Para hacer que el primer factor sea múltiplo de 10, sumemos 3 al primer factor y restemos 3 del segundo factor. Esto nos da 70 veces 64 más 3 al cuadrado. Desde aquí podemos escribir 70 como 7 veces 10 y 3 al cuadrado es 9. Esto nos da 7 veces 10 veces 64 más 9. 10 veces 64 es 640 dándonos 7 veces 640 más 9. Para este producto podemos escribir 640 como la cantidad 600 más 40 y luego distribuir 7. 7 veces 600 es 4200. 7 veces 40 es 280 y todavía tenemos más 9. Al determinar la suma, tenemos 4489, que es 67 al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.